Patris, et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Trovo da Dei. Deum glorificat juventutem meam. Iudicami Deus et dicemi causa mea, vigente non sancta, omnium quodolo sobre me. Cuiatus Deus fortitudo mea, quali me repulisti, et quali Christis in cielo, dum afflictime inimicus. Emito in tuam et veritatem tuam, in sangue deduxerum et aduxerum, in monte sanctum tuum et in tabernacula tuam. Et in troibo altare Dei, ad Deum glorificat juventutem meam. Confite voti vincitara Deus Deus meus, quare tristis es anima me, quare conturbas me. Speres meo omnia ad nunc salutare furtus mei, et Deus meus. Gloria Patri, Filio et Spiritui Sancto, Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. in trovo natali Dei, Ad Deum glorificat juventutem meam. Aiutorium nostrum in nomine Domini, Qui fecit caelum et terra. Confitio Dei potenti, Beata Maria Santa Virgine, Beato Michaele Arcangelo, Beato Giovanni Battiste, Sanctis Apostolis Petro e Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccavi nimis cogitatione verbo et operi, mea culpa, mea maxima culpa. Io prego Beata Maria, Semper Virginem, Beato Michaele Arcangelo, Beato Giovanni Battista, Sanctus Apostolos Petro e Paolo, omnes sanctus et vos fratres, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Miserator tu omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis, perducat ad vitam aeterna. Amen. Confiteor Dei omnipotenti, Beate Maria Semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beato Giovanni Battista, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et tibi Pater, quia peccavi nimis cogitatione, verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Io recorrere a Maria Semper Virgine, Beato Michaele Arcangelo, Beato Giovanni Battista, Sanctos Apostolos Petro et Paolo, omnes sanctos et te Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miseriatur veste omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeterna. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribat nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus te confessus vivificavis nos, Et perpetuale habitur in te, ostende nobis Domine misericordiam tuam, et salutare tunda nobis, Domine salve orationem mea, et clamo meus a te venat, Dominum vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus. Gaudiamus omnis in Domino dia festum celebrante, sub honoris Sanctorum Omnium, decorum solemnitate gaudiunt angeli, collaudam Filium Dei. Exultate justi in Domino, rectus et circolaudatio. Gloria Patri, Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gaudiamus omnis in Domino diem festum celebrantes, sub honoris Sanctorum Omnium, decorum solemnitate gaudiunt angeli, et collaudam Filium Dei. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filio Unigente Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscite deprecationem nostra,
qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Sanctissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui nos omnium sanctorum tuorum, merita sub una trivisti celebritate venerari, quesumus su desideratam nobis tui propitiationis abundantia, multiplicatis intercessoribus largiaris, per Dominum nostrum Iesum Christum Filem tuum, qui tecum vivitas regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Libri Apocalipsis Beati Ioannis Apostoli. In diebus illis ex ego Ioannis vidi alterum angelum ascendentem, ab ortus oris aventem signum Dei vivi, et clamavi in voce magna quator angelis, quibus datum est nocere terre et mari, dicens: Nolite nocere terre et mari nec laboribus, quadusque signerus arbos Dei nostri frontibus eorum. Et audivi numerum signatorum 144 milia signati, ex omni tribu filiorum Israel. Ex tribu Iuda 12 milia signati, ex tribu Ruben 12 milia signati, ex tribu Gad 12 milia signati, ex tribu Aser 12 milia signati, ex tribu Neftali 12 milia signati, ex tribu Manasseh 12 milia signati, ex tribu Simeon 12 milia signati, ex tribu Levi 12 milia signati, ex tribu Issachar 12 milia signati, ex tribu Zabulon 12 milia signati, ex tribu Iosef 12 milia signati, ex tribu Beniamin 12 milia signati. Post ecce vidi turban magnam quam numerari nemo poterat, ex omnibus gentibus et tribus et populis et linguis, estantes ante tronum et in conspecto aini, amictis stolis albis et palme in manibus eorum, et clamavan voce magna dicentes: Salus Deo nostro, qui sedet super tronum et agnum. Et omnes angelis stavan in circuito troni et seniorum, et quator animalium exerciderum in conspectu tronum, et in facies suas, et adoraverum Deum dicentes: Amen, benedictio et claritas, et sapientia et gratia Romatio, honor et virtus, et fortitudo Deo nostro in saecula saeculorum. Amen. Deo gratias. Timete Dominum omnes sancti eius quoniam, nihil est timentibus eum, incoherentes autem Dominum non debicient omni bono. Alleluia, alleluia, venite ad me omnes qui laboratis et onerati estis, et ego reficiam vos. Alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. In illo tempore videns Iesus turbas ascendit in montem, et cum sedicet accesserunt ad eum discipuli eius, et aperiens suum dicebat eos dicens: Beati pauperes spiritu, quoniam ipsorum est regnum coelorum. Beati mites, quoniam ipsi possidebunt terra. Beati qui lucem, quoniam ipsi consolabunt. Beati que surien esitio justitiam, quoniam ipsi saturabunt. Beati misericordes, quoniam ipsi misericordiam consequentur. Beati mundo corde, quoniam ipsi Deum videbunt. Beati pacifici, quoniam filii Dei vocabunt. Beati qui persecutionem passiontum propter justitiam, quoniam ipsorum est regnum coelorum.
beati estis cum elixerin vobis et persecutibus puerim, et ixerin dormem malum adversum vos, mencientis propter me, gaudete et exultate, quodiam mences vestra, copiosa est in celis. Laudemus Laus tibi, tibi, Christe. Christe. Pueden sentarse. Estamos en la fiesta de Todos los Santos, 1 de noviembre. Lectura del libro del Apocalipsis. En aquellos días yo, Juan, vi subir del oriente a un ángel que llevaba el sello de Dios vivo, el cual púsose a gritar con voz poderosa a los 4 ángeles a quienes se les ha dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, y les dijo: no hagáis mal a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto la señal en la frente de los siervos de nuestro Dios. Y oí la enumeración de los que estaban señalados: 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá estaban señalados 12,000, de la tribu de Rubén 12,000, de la tribu de Gad 12,000, de la tribu de Aser 12,000, de la tribu de Neftalí 12,000, de la tribu de Manasés 12,000, de la tribu de Simeón 12,000, de la tribu de Leví 12,000, de la tribu de Isaacar 12,000, de la tribu de Zabulón 12,000, de la tribu de José 12,000, de la tribu de Benjamín 12,000 estaban señalados. Después de esto vi aparecer una muchedumbre innumerable que nadie podía enumerar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que permanecían ante el trono y ante el Cordero, revestidos de blancas vestiduras y con palmas en las manos, y exclamaban con poderosa voz: Victoria a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles permanecían en círculo alrededor del trono, de los ancianos y los 4 animales, y cayeron luego sobre sus rostros ante el trono y se postraron ante Dios diciendo: Amén, bendición, gloria y sabiduría, y acción de gracias, honor y poderío, y fortaleza a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, viendo Jesús a las turbas, subióse a un monte, y como se hubo sentado, se le acercaron sus discípulos. Abriendo entonces su boca, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que hacen obra de paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os ultrajen y os persigan, y digan todo mal contra vosotros por mi causa. Gozaos entonces y alborozaos, porque es grande vuestra recompensa en los cielos. En este mes hay que recordar que este mes de noviembre está dedicado a
los fieles difuntos. Hay que rezar por ellos especialmente. Mañana tenemos las 3 misas y se pueden ganar las indulgencias que la Iglesia concede estos días. Entonces cada quien según sus posibilidades, por ejemplo el día de los fieles difuntos, mañana se puede ganar una indulgencia plenaria aplicable a las almas del purgatorio, respetando las condiciones habituales de confesión, comunión, visitar una iglesia o un oratorio público o semipúblico, recitando un Padre Nuestro y un credo. Y del 1 al 8 de noviembre también se puede ganar todos los días una indulgencia plenaria, también aplicable a las almas del purgatorio, visitando un cementerio y rezando por los difuntos. Ahí pueden decir una oración que ustedes quieran. Pueden, yo aconsejo decir un Padre Nuestro, un Ave María y un credo, pero no se puede, basta decir alguna oración por los difuntos y en esos días. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, estamos en esta hermosa fiesta de todos los santos. Es realmente el resumen, se puede decir, de la obra de Jesucristo, de Cristo Rey, que vino a el Verbo encarnado que vino a la tierra para rescatarnos, para salvarnos. ¿Y cuál es su obra? ¿Cuál es su conquista? Pues es todos los santos que a lo largo de la historia Él ha redimido. No solo los santos de virtudes heroicas, sino todas las almas buenas, todas las almas que estaban unidas a Dios por la gracia y que también se puede decir son santos en un sentido largo, pero que también forman parte de los santos que están en el cielo, así como cuando San Pablo escribía sus epístolas y saludaba a los santos de ese lugar donde él enviaba sus epístolas. Él se refería a todos los que estaban en gracia de Dios, a todos los que eran bautizados. Entonces esa conquista de Jesucristo pues son sus santos. Nosotros, si perseveramos en el bien, en el buen camino, pues vamos a ir un día a reunirnos con estos santos. Y al final del mundo, la conquista final de nuestro Señor serán todas aquellas almas que están en un estado de gracia, es decir, de santidad, y esos serán los que irán con Jesús al cielo. Es el resumen de su obra, porque Jesucristo vino aquí a la tierra para eso se hizo hombre, para eso murió en la cruz, para eso hizo todas sus obras de su vida, para conquistar a sus santos, para tener aquellos que han querido, que han aceptado seguirlo a Él por la fe, en la caridad y en todas las virtudes. Entonces, esta conquista de nuestro Señor hay que tener conciencia de que somos su conquista. Y también mañana se puede decir que es una prolongación de pues se puede decir de la fiesta de Cristo Rey, ¿verdad? Porque si Jesucristo es Rey, ¿de qué es Rey? Pues es sobre todo de sus santos, de aquellos que lo han escuchado, de aquellos que lo han obedecido, de aquellos que lo han seguido.
Y también se puede extender esto en cierta manera a los fieles difuntos, que son las almas que han muerto en estado de gracia, pero que no han expiado todavía suficientemente sus pecados. Entonces, esas almas son también parte de la conquista de Cristo Rey y debemos tenerlas en cuenta. Entonces, este mes de noviembre está dedicado a la devoción a las almas del purgatorio. Tengámoslos presentes en nuestras oraciones, en nuestras penitencias, en nuestras misas, porque ellos también forman parte de la Iglesia, de la conquista de Jesucristo. Y todos los que son santos, pues sí lo son, porque Jesús les concedió la gracia de una manera gratuita, por ejemplo, desde el momento del bautismo, pero no es suficiente para ser miembro de Cristo. También nosotros debemos conquistar el cielo, ¿verdad? Con nuestros esfuerzos y nuestras obras, porque no se puede ir al cielo sin obras. Entonces, los niños es una excepción, porque los niños reciben el bautismo y son justificados porque no son capaces de obrar, pero ya por medio de sus padres, de sus padrinos, se puede decir que han recibido, que han hecho algo, ¿verdad?, por medio de su familia para recibir el bautismo. Entonces también, en cierta manera, se puede decir que tienen obras. Así que nosotros debemos considerar que la vida cristiana no es solo saber, no es solo recibir, es también hacer y obrar. Y en la medida que uno obra bien, uno se dispone a las gracias de Dios. Entonces no es que uno merezca estrictamente todas las gracias de Dios, pero uno se dispone, por lo menos quita los obstáculos, ¿verdad? Las oraciones no son... en las oraciones no es que Dios no sepa, no es que Dios no pueda hacernos bien, pero nuestras oraciones quitan los obstáculos para que Dios nos haga bien, nos disponen, nos hacen comprender mejor que somos criaturas, que somos dependientes, que debemos humillarnos delante de Dios, y es en ese sentido que quitan los obstáculos para que Dios nos ayude. No es que Dios no quiera, no es que Dios no pueda, pero es necesario que nos humillemos delante de Dios. Por eso la oración quita los obstáculos para que Dios nos ayude, nos dé sus gracias. La oración y las buenas obras, ¿verdad? El Evangelio de hoy nos habla de las bienaventuranzas, y esas bienaventuranzas son el resumen de la vida cristiana, es el resumen de la santidad. Y en estas, si uno las medita bien, ahí está contenida toda la vida cristiana y la perfección de la vida cristiana, ¿verdad? Todas las obras que hacemos, que vamos a misa, que rezamos el rosario, que hacemos buenas obras, son para conseguir este estado de alma, ¿verdad?, que es la perfección. Y está, en pocas palabras, está todo resumido en lo que consiste la perfección de la vida cristiana, ¿verdad? Nuestro Señor nos dice que bienaventurados los pobres de espíritu, ¿verdad? Los pobres de espíritu, no tanto los pobres que son exteriormente pobres, sino los pobres de espíritu, porque hay personas que son pobres físicamente, materialmente, pero en su alma son ricos, son orgullosos, son ambiciosos, son envidiosos, y entonces no tienen esa pobreza de espíritu. Nuestro Señor nos enseñó la pobreza
material, él practicó la pobreza física, pero también practicó ante todo la pobreza de espíritu. Y hay que centrarse sobre todo en eso, porque ha habido reyes o ha habido personas que han tenido muchas riquezas, pero que han vivido con pobreza de espíritu. Y ha habido gente que es muy pobre o que es miserable y que son personas crueles, personas malas, personas ambiciosas, y no es porque tienen esa pobreza material que ya son santos, que ya son pobres de espíritu. Ciertamente privarnos de el exceso en el uso de los bienes, de las riquezas, nos ayuda a vivir la pobreza de espíritu, pero la pobreza de espíritu es sobre todo un estado de alma, una actitud, ¿verdad?, de humildad, y es lo que Dios quiere ante todo, porque hay casos de personas, incluso de religiosos, que teniendo una pobreza exterior, tienen una vida de soberbia interior, una riqueza de espíritu. También Jesús nos dice: bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán a Dios. Los mansos son aquellos que no se imponen siempre por la fuerza y que tratan de hacer las cosas con bondad. Hay muchas personas, sobre todo en nuestra época, que todo es una cuestión de fuerza, una cuestión de imponerse. Es la ley del más fuerte, y el que puede es el que tiene razón, y delante de Dios no es así. No es el que tiene más o el que tiene más fuerza, que por el hecho de tener más fuerza y más medios, más riqueza, tiene la razón y puede arrasar a los demás. No es así. Debemos someternos a la verdad, debemos someternos a la ley de Dios, debemos someterlos a la voluntad de Dios y no hacer lo que nos gusta, lo que podemos. Es obrar con mansedumbre, y aquellos que obran con mansedumbre son los que realmente poseerán la tierra, porque Dios los recompensará, les dará una recompensa eterna, porque no se precipitaron sobre los bienes materiales, poniéndolos sobre los otros bienes. Entonces hoy hay una actitud muy generalizada en nuestra época de las personas que es el que tiene más con qué imponerse, que es el que pretende tener razón, y no hay esa humildad de ser deferente a la verdad. Es muy difícil hallar personas que realmente respetan al prójimo cuando tienen la oportunidad de imponerse por algún medio. Entonces eso no es cristiano. Hay que tener respeto de los demás, aun cuando nosotros consideramos que podríamos cambiar las cosas, y si alguien nos muestra la verdad, nos muestra lo que es justo, lo que está bien, pues aceptamos, aun si no nos gusta, aun si nosotros pudiéramos hacer las cosas de una manera que nos agradara más, pero nos sometemos a la verdad, aun a pesar de nosotros. Eso es mansedumbre. Esto es una gran perfección, porque hay muy pocas personas que tienen esta actitud. Yo he visto muchos casos de personas que apenas tienen la oportunidad de imponerse sobre los demás y lo hacen. No les interesa si es justo, si es correcto, pero el hecho de poderlo hacer es ya para ellos una razón que los justifica. Después nuestro Señor dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Llorar no significa llorar de cualquier cosa, porque hoy hay gente que se queja de muchas cosas que no son importantes, de muchas cosas que no son graves,
y de muchas cosas incluso que serían buenas, ¿verdad? Por ejemplo, Dios nos manda a hacer nuestro deber, que pesa, que es difícil, y hay personas que se quejan de tener que hacer su deber, de tener que obrar la voluntad de Dios, de llevar la cruz, de aceptar a su prójimo, y se quejan de eso. Entonces no es eso llorar como Dios lo entiende aquí. Bienaventurados son los que lloran, son los que se quejan de que haya pecado en el mundo, los que lloran porque ven que Dios es ofendido, los que se duelen de ver que hay almas que viven en pecado mortal, los que sufren de ver que no pueden hacer bien la voluntad de Dios, porque todos somos pecadores y entonces no hacemos bien siempre las cosas, y a veces nos damos cuenta que pues nos falta mucho para ser bien unos buenos cristianos, y eso nos hace sufrir, eso nos hace llorar. Entonces esos son los bienaventurados, los que lloran, porque ellos serán consolados. Los que lloran están ya haciendo, por decir, un acto de contrición de sus pecados, y serán consolados porque seguramente Dios los perdonará. Dios les tendrá indulgencia sobre ellos, porque se lamentan del mal moral, del mal espiritual, y por eso lloran. No son los que se lamentan de que no tienen sus riquezas, no tienen su comodidad, los que se lamentan de que no hacen su voluntad egoísta o satisfacen a su soberbia y su vanidad, a su ambición, que no corresponde a la voluntad de Dios. Esos no son los que lloran según el Evangelio. Así que tengamos bien claro, los que lloran del mal espiritual. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. El hambre y sed de justicia es, en la Biblia se entiende la justicia, es estar bien con Dios, de hacer el bien, de hacer la voluntad de Dios, de corresponder a la verdad de Dios. Y una persona justa, en el sentido bíblico, es una persona que se comporta bien según Dios, que está en orden con Dios. Ese es el justo según el sentido bíblico. Entonces la justicia, hoy la gente entiende la justicia como una cuestión de material, ¿verdad? Si yo pago tanto dinero, debo tener un servicio o un bien que corresponde a esa cantidad. O bien, si alguien me tomó algo, me robó algo, yo tengo que recuperar ese bien que me tomaron injustamente. Entonces justicia es hacerse justicia por las cosas que nos han robado, por el mal que nos han hecho. Y es como la gente ve hoy la justicia. No, pero la justicia según Dios es primero hacer la voluntad de Dios, hacer lo que Dios nos pide, y darle a Dios lo que es suyo, lo que él tiene derecho. Esa es la verdadera justicia. Entonces, aún si puede pasar que alguien nos hizo algo que no es justo, pero a veces nosotros cerramos los ojos o lo dejamos pasar por amor a Dios, porque es más importante respetar el orden de la caridad, el orden de la bondad, aun si el orden de la justicia material o temporal no es siempre respetado.
Entonces, muchas veces nosotros dejamos pasar cosas que nos han hecho, las perdonamos, porque Dios nos pide perdonar, Dios nos pide, y es hacer justicia a Dios antes que a nosotros mismos. Así que la justicia que yo puedo pedir para mi persona, o que nosotros podemos pedir para nuestras personas, siempre debe estar subordinada a la justicia a Dios. Y en ese sentido somos justos. Entonces, aun si no se respeta todo lo que es justo con nosotros, ¿acaso fue justo lo que Jesucristo sufrió en la cruz? No fue justo, pero sí fue justo respecto a su Padre, porque Él estaba expiando nuestros pecados. Entonces, era una obra de justicia. La obra de la cruz es una obra de justicia, primero con Dios, y lo demás se somete a esta justicia. Y es lo que es muy difícil de entender, sobre todo en nuestra época, que los hombres son demasiado egoístas y demasiado materialistas. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Se entiende sobre todo la misericordia espiritual, porque la verdadera miseria no es la miseria física, no es la miseria material. La verdadera miseria es la miseria espiritual. Y nosotros debemos compadecernos sobre todo de que nuestro prójimo esté en el pecado, que nuestro prójimo esté separado de Dios, que nuestro prójimo viva en el desorden, que su alma no esté en orden con Dios. Y esa es la verdadera misericordia, porque la misericordia cristiana, sobre todo después del Concilio Vaticano II, ha sido muy desvirtuada, y hoy muchos católicos, incluso bien intencionados, se compadecen sobre todo de la miseria material, de la miseria física, que no está mal, pero es muy secundario respecto a la miseria espiritual. Entonces, muchas veces por hacer misericordia material se neglige la misericordia espiritual. Y muchas veces por hacer misericordia material o física ya no se ayuda a las personas que viven el pecado, y no se le da preferencia a eso. O sea, hay que darle preferencia en nuestras obras a ayudar a las almas más que ayudar a los cuerpos. Y muchos católicos no pueden entender eso. Entonces, por ejemplo, cuando una autoridad usa bien el uso de su autoridad para castigar o para reprender a los malos, hay católicos que tienen tendencia a ver en eso un acto de crueldad o de tiranía, cuando de hecho es una obra de misericordia. Está haciéndole un bien al alma, porque hay personas que cuando uno les dice las cosas de buena manera, no aceptan. Pero si se les dice ponen con energía y se las reprende, entonces sí aceptan. Entonces, si uno ve en eso un acto de falta de caridad, pues es un error, porque nuestro Señor reprendió a los apóstoles en varias ocasiones, con palabras muy duras. Y también castigó a los mercaderes del templo con violencia. Así que no hay que caer en esa falsa misericordia, ¿verdad? Cuando unos padres dejan a sus hijos hacer todo y nunca los reprenden, porque ellos creen que son buenos, porque son pasivos, porque dejan hacer, porque no hacen enojar a sus hijos y creen que son buenos por eso. Y es una falsa misericordia, una falsa bondad. En ciertos casos es necesario ser enérgico, y San Pablo nos da muchos ejemplos de su energía
persona y que con los que se comportaban mal, porque él era bueno, pero a veces la gente es obstinada y a veces no dejan otra posibilidad. Así puede pasar que los padres quieren ayudar a sus hijos con buenos consejos, pero a veces no es suficiente los buenos consejos, a veces hay que reprender, a veces hay que castigar, porque hay personas que tienen un corazón un poco duro y no basta las buenas razones. De hecho, siempre es mejor comenzar por las buenas razones y el castigo siempre viene en último recurso, pero muchas veces hay personas que no queda otra que practicar con ellos ese tipo de misericordia que consiste en la reprensión. Y eso es necesario, y cuando uno se sale de la exigencia, está uno siendo cruel con las personas porque les está abandonando a sus pendientes negativas. Después nuestro Señor dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Sí, es cierto, porque no se puede ver, por ejemplo, si mis ojos están sucios, yo no puedo ver. Tengo que primero lavarme mis ojos, tengo que quitarme esa suciedad que me impide ver, ¿verdad? O si cuando yo quiero mirar un paisaje a través de una ventana, pues si los vidrios de esta ventana están sucios, tengo que limpiarlos. Y entonces ya veré el paisaje con toda su belleza, con toda su armonía. Pues en el cielo no entran los corazones manchados. Es necesario tener la pureza de un niño, de un bebé que acaba de ser bautizado. A esa pureza es la única que puede acceder a Dios. Así que hagámonos la idea de que la pureza de corazón de Dios es muy exigente. Por eso está el purgatorio, porque hay personas que mueren pero en su vida no se han purificado, sus corazones están manchados, su vida está llena de pecados y de desórdenes, de malos hábitos. Pues hay que reordenar todo eso. Él no puede entrar al cielo así, aunque muera en estado de gracia, tiene que purificarse. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. No pueden ver a Dios si sus almas están manchadas. Así que en el cielo no se admite a alguien que todavía lleva pecados veniales. No se admite a alguien que no ha purificado, no ha expiado todos sus pecados, que no ha llegado a esa inocencia que él tenía cuando era niño, cuando había sido bautizado. Si no tiene esa pureza, no puede entrar al cielo, ¿verdad? Entonces hay personas que están llenos de malos hábitos, de soberbia, y creen que van a ir al cielo así. No nos hagamos ilusiones. No es que Dios sea cruel, no es que Dios sea demasiado exigente, pero es que la bondad de Dios es tan grande, tan perfecta, tan ilimitada, que es incompatible. Los corazones manchados no pueden acceder a Él, ¿verdad? Dirán, a veces dicen que alguien se queja que esta persona es muy exigente. Pues Dios es más exigente, tan exigente que hizo el purgatorio donde se pasan a veces años, y donde un minuto, un instante es más doloroso que toda la vida, de nuestra vida, todas las penas que hemos tenido en nuestra vida. En el purgatorio, pues es equivalente a un instante del purgatorio, un momento del purgatorio. ¿Por qué Dios es tan duro? ¿Por qué Dios es tan exigente? Es que no tenemos idea de lo que es la bondad de Dios. Y para estar en su presencia debemos ser muy puros, muy limpios. Si no, no podremos ver a Dios. Y el cielo consiste en eso, ver a Dios. Entonces purifiquemos ya desde este momento
tratemos de purificar nuestro corazón, nuestra inteligencia, nuestras costumbres, nuestros hábitos, para que el día de nuestra muerte seamos aceptados. Pues habría que llevar una vida de mucha virtud, mucha santidad para poder ir al cielo directamente, pero si alguien se propone hacerlo, pues yo no creo que Dios le impida de hacerlo, de expiar en esta vida. Yo creo que los medios existen. Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta es la beatitud en la cual nuestro Señor hace más elogios, más alabanzas, porque es la que resume todas las otras y es la que es más segura. Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os ultrajen y os persigan y digan todo mal contra vosotros por mi causa. Gozaos entonces y alborozaos, porque es grande vuestra recompensa en los cielos. Esta es las almas que son perseguidas porque defienden la verdad, porque defienden la tradición de la Iglesia, los que defienden a Dios, que no lo hacen por motivos egoístas, porque yo he visto que incluso tradicionalistas o incluso sacerdotes a veces hacen sus obras para ser vistos, para ser apreciados, para ser considerados, y se ve la vanidad, se nota. Pero no, esta beatitud se aplica a aquellos que hacen esto por una intención limpia, y es por amor a la verdad, por amor a Dios, por amor a la Iglesia, por amor a la tradición de la Iglesia, y que no se buscan a sí mismos ni que buscan ser considerados, porque hay algunos que tienen esa vanidad intelectual de decir: yo sé, yo te voy a decir lo que tú debes hacer, tú debes escucharme a mí porque yo sé, porque yo soy mejor. Y esa vanidad hace mucho daño y hace desvirtuar nuestro mérito. Cuando nosotros decimos: yo estoy luchando por la causa de la Iglesia, yo estoy luchando por la tradición, entonces uno está desvirtuando esa intención pura, que debería ser entre todas la más pura, porque estamos defendiendo los valores más elevados. Entonces hay personas que se han convertido de este mundo a la tradición, pero que no han abandonado esa actitud de mundo, esa actitud de vanidad, de independencia, de quererse imponer a los demás. Nosotros no debemos tratar de imponernos a los demás, debemos imponer la verdad a los demás si podemos, que no es lo mismo, en hacer que la verdad sea conocida, respetada, y que se respete la causa de la Iglesia, de la verdadera Iglesia de Jesucristo. Eso es lo que Dios nos pide. Así que debe ser para nosotros una satisfacción tener que verlo, como dice nuestro Señor: aquellos que cuando os ultrajen y os persigan y digan todo mal contra vosotros por mi causa. Y gozaos entonces y alborozaos, porque es grande vuestra recompensa en los cielos. Entonces, de entre todas las beatitudes, es la que Jesucristo alaba más. Entonces yo he visto mucha gente que tiene muchas virtudes, que tienen tal vez las otras beatitudes que dicen aquí, pero cuando se trata de sacrificar su estado de vida, o de que hablen mal de ellos, o que sacrifiquen su situación social, entonces ceden, dicen: no, es que eso yo no lo voy a sacrificar, ¿cómo voy a separarme de la Iglesia oficial? ¿Yo cómo voy a estar mal con mi párroco, con mi obispo? ¿Cómo voy a estar mal con mis superiores, con mis amigos? Y entonces ahí renuncian, porque no quieren ir hasta allá,
O sea, son capaces de sacrificar ciertas cosas, pero no quieren sacrificar su estado de vida, sus comodidades, su vida social, ¿verdad? No quieren romper con ciertas situaciones. Por eso a veces es necesario alejarse de ciertos medios. No estamos diciendo que hay que favorecer un espíritu cismático con la iglesia, no, para nada. Pero sí debemos a veces tomar distancia de aquellas personas que están destruyendo a la iglesia. Y esa actitud implica sacrificios, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos hoy el ejemplo de Monseñor Vigano, que se ha vuelto cada vez más una referencia. Yo no sé si él ha comprendido toda la problemática de la actual crisis de la iglesia, pero se ve que es una persona recta que busca la verdad, y cada vez con sus palabras se ve que dice más cosas muy verdaderas. Entonces se está volviendo él una referencia como pastor de la iglesia, y está diciendo las cosas claramente, lo cual le vale que ser excluido de la iglesia, del aspecto exterior de la iglesia. Ahorita él ya está como escondido porque el Papa está contra él y hasta tiene miedo de que le hagan daño. Entonces él está ahorita como escondido porque tiene necesidad de alejarse de esos medios que ahorita no son hostiles dentro de la iglesia. Entonces, pero para decir la verdad tiene que alejarse en cierta manera de los medios oficiales, y por eso es capaz de decir la verdad, porque dentro de la iglesia oficial ahorita no se puede decir la verdad, porque la iglesia funciona por obediencia, por jerarquía, y si uno está sometido a pastores que son modernistas, pues ellos nos van a pedir de practicar el modernismo, pero no es posible, no podemos. Entonces, eso le vale de retomar, eso de tomar el estandarte, le vale ser perseguido, le vale ser excluido. Y es lo que la nueva fraternidad San Pío X ya no quiere. Ellos no quieren ser excluidos, no quieren ser perseguidos, quieren ser aceptados, y por eso callan. Por eso ya los sacerdotes de la fraternidad les han impuesto a no hablar de los temas de la crisis de la iglesia. Hacen sermones muy espirituales, pero ya no hablan de temas de la crisis de la iglesia. Como Monseñor Tissier en las últimas ordenaciones de Con, hizo un bonito sermón espiritual, pero no habló para nada de lo que está pasando en la iglesia. ¿Cómo es posible? Y yo estoy seguro que es Monseñor Felé que muy probablemente le ha impuesto el silencio sobre esos temas, pero no es posible. Monseñor Tissier es un obispo, su misión es predicar, y en esta época predicar la verdad, lo que está pasando en la iglesia. Entonces, si se guarda ese silencio, pues eso respeto humano, es quedar bien, y quieren ser aceptados por esta iglesia oficial que está tomada por nuestros enemigos, y esperan que van a ser aceptados por ellos, pero es una contradicción, es un absurdo, una necedad. Esas personas nos detestan. El Papa Francisco es enemigo de la tradición. Por eso Monseñor Vigano tuvo que alejarse, y está como retomando el estandarte que Monseñor Lefebvre llevaba, y que decía las cosas claramente de lo que estaba pasando en la iglesia. Y ese estandarte que ya la fraternidad no quiere levantar. Dicen que piensan así, pero nunca, no se oye, no se sabe, no hablan. Mientras que Monseñor Vigano lo dice públicamente, ¿verdad? Entonces hay que resistir a este río, a esta invasión del modernismo a la iglesia, y no se resiste con una actitud puramente pasiva, de silencio.
no se resiste, no se puede resistir, hay que hablar. Es así como hizo San Pablo cuando San Pedro, ya en su tiempo, tuvo una actitud ambigua, un compromiso práctico. San Pedro no dijo cosas erróneas como lo hace el Papa Francisco, pero tuvo una actitud ambigua que puso en peligro a la Iglesia, un compromiso práctico con los judaizantes de la época, y San Pablo se lo reprochó en público. San Pablo lo dice, y se lo reproché en público, porque era una cosa muy grave. Y San Pedro, sin soberbia, aceptó ese reproche y siguió el consejo de San Pablo. Bueno, no todos somos San Pablos, pero podemos tomar conciencia de que no podemos hacer ciertas cosas. Entonces hay que seguir el ejemplo de San Pablo, por lo menos no siguiendo esas actitudes que hoy se toman en la iglesia, ecuménicas, modernistas, que confunden a las almas. Cada declaración que hace el Papa Francisco es para confundir a las almas, de debilitar su fe, para sembrar la duda, cuando antes los papas lo que más evitaban eran los equívocos. Decían las cosas tan precisamente, tan claramente, para que no hubiera sombra de inquietud o de duda o de ambigüedad, para que las almas pudieran orientarse realmente. Entonces sus actitudes eran siempre muy claras. Mientras que el Papa Francisco parece que sus palabras están estudiadas para decir cosas que inquietan, inquietan la fe de los fieles, ¿verdad? Que a veces él puede decir, no, es que yo no quise decir eso. Bueno, entonces, ¿por qué dijo algo que es ambiguo? Porque el hecho de decir algo que es ambiguo, ya por sí mismo, es un atentado contra la fe de los fieles. No hay derecho de ser ambiguo. No hay derecho de guardar silencio sobre ciertos temas. Y esa actitud es la actitud del pastor, el que dice las cosas claramente. A veces hay cosas que, bueno, puede ser que un pastor esté obligado a tener cierta discreción en algunas cosas, no decir todo de golpe, pero sí, cuando dice, decirlo bien, decirlo claramente y no sembrar la inquietud en los corazones, porque todas se pueden escribir ya libros de tantas declaraciones del Papa Francisco, que en todas esas declaraciones siempre se siembra la inquietud en la fe de los fieles, en el corazón de los fieles. Parece que estuviera estudiado todo eso para sembrar la duda, para sembrar el mal en la iglesia. Entonces eso está muy raro, porque no son declaraciones que alguien dice, bueno, es que fue un accidente, fue una equivocación, dije algo sin querer, pero bueno, a veces se nota que es simplemente un error, una pequeña error en las palabras, pero es que el Papa Francisco nunca se retracta de lo que dice y siempre está diciendo cosas que inquietan a los fieles. Eso parece calculado, parece que no es una cosa accidental. Entonces, cuando hay pastores como Monseñor Vigano que están haciendo públicamente, últimamente ha hecho varias declaraciones muy claras, entonces no es la actitud de la Fraternidad San Pío X últimamente, ya es el gran silencio, y hasta han desaprobado esas palabras a Monseñor Vigano por medio de un sacerdote que es profesor en Econ, que ha hecho unas declaraciones, y es una manera que los superiores de la fraternidad hacen decir algo para ellos no comprometerse en esa declaración, pero de hecho en la fraternidad pues es esa declaración de este sacerdote la que apareció y no se ve, que yo sepa, otras declaraciones. Quiere decir que se aprueba lo que dijo este sacerdote y que apareció esta conferencia que él hizo en Suiza,
y en la cual dice que Monseñor Vigano pues es un novato, lo trata de novato. Monseñor Vigano es una persona de una cierta edad, tiene experiencia, es una persona de virtud, una persona que tiene sabiduría en lo que dice, y este sacerdote, que si es novato, lo trata de novato a Monseñor Vigano, y dice que Monseñor Vigano no hace nada, que está sembrando, como por decirlo así, la inquietud en los corazones, pero no, Monseñor Vigano está orientando y está retomando el estandarte que Monseñor Lefebvre llevaba también muy alto, y que ahora la neofraternidad San Pío X ya no quiere comprometerse, no quieren no quieren ser perseguidos. Entonces quieren guardar su comodidad en una sociedad que los odia, porque la sociedad actual, sea en la iglesia, sea en el mundo, los odian porque ellos de cierta manera todavía pues son los que debieran ser la continuación de Monseñor Lefebvre, y por eso los detestan. Pero ellos creen que se van a ganar la simpatía de esa gente, y se han metido en una trampa porque por acercarse a Roma pues han recibido varios permisos de dar los sacramentos, pero no les quieren dar permiso de hacer nuevos obispos, y a ellos no se dan abasto para hacer las confirmaciones, las ordenaciones, y se han metido en una trampa, se han metido en un callejón sin salida, porque ahora para que puedan tener un nuevo obispo, pues necesitan el permiso de Roma, pero Roma no se los quiere dar. Entonces ahí está la trampa que ellos mismos han buscado, que Monseñor Felé ha buscado, y que se están metiendo en problemas porque Roma en realidad no los quiere favorecer. Ahí está la realidad, y por eso están metidos en un problema, porque ya Monseñor Tissier se ve muy anciano, y los demás obispos, que nomás son dos, Monseñor Felé y Monseñor de Galarreta, pues son solos para hacer frente a todas las necesidades de la fraternidad, pero se han metido en un verdadero problema porque de querer tener una apertura imprudente hacia Roma. Y ahora van a tener que hacer una ruptura otra vez y deshacer todos esos acuerdos, todas esas esa diplomacia tonta que han hecho con Roma. Van a tener que deshacerla, porque si ellos se deciden hacer otro obispo, otra vez los van a excomulgar. Entonces, ¿de qué sirvió toda este proceso que hizo Monseñor Felé, de este proceso de acercamiento a Roma que costó tanto a la fraternidad? ¿Cuántos sacerdotes no fueron sacrificados en el altar de la diplomacia de Monseñor Felé? Para que fuera posible ese acercamiento a Roma, y para que ahora se vea que no funciona. Pero la fraternidad perdió muchos sacerdotes por esa obstinación de Monseñor Felé, que viene también del padre Schmidberger, y que ha hecho tanto daño a la fraternidad. Pero es que ellos se van a decidir a decir que se equivocaron, o van a guardar la cabeza muy alta y van a decir no, es que seguimos el mismo camino. Esperemos que no. Esperemos que se decidan a darse cuenta que finalmente fue un error toda esa apertura a Roma, que comenzó en el año 2000 más o menos, con esa peregrinación a Roma, y que después ha llevado a muchas declaraciones que han sido pues muy desastrosas para la fraternidad, y han debilitado mucho el espíritu de combate de la fraternidad y el espíritu de lucha por la fe. Ya no ven claro que es necesario mantener muy alto ese estandarte, tal como lo llevaba Monseñor Lefebvre, y ahora no hay que dejar eso de estarle poniendo agua a su vino, porque el vino se desvirtúa, y es lo que han hecho. Ya muchos sacerdotes ya no ven claro
la lucha por la fe que nos dejó Monseñor Lefebvre. Eso implica la persecución. Y pues ni modo, tenemos que sufrir la persecución si no queda otra, pero no vamos a abandonar la lucha de la fe. Entonces, pidamos porque en la fraternidad se decidan a regresar a lo que fue la fraternidad antes. Y nosotros pues consideramos que seguimos la actitud que nos dejó Monseñor Lefebvre y que somos realmente la continuación, aquellos sacerdotes de la fraternidad que salimos por necesidad y a pesar de la persecución para que no se desvirtúe el vino cuando le estaban mezclando con su agua de compromiso. Pedimos a la Virgen María en esta fiesta de todos los santos que nos ayude a unirnos cada vez más con los santos de la Iglesia. Esto es la comunión de la Iglesia. Los santos que están en el cielo somos los que estamos celebrando hoy, pero hay una comunión entre los santos del cielo, los santos de la tierra, los santos del purgatorio. Entonces pidamos a la Virgen que nos ayude a vivir plenamente esta comunión en el amor a Dios y en nuestra vida cristiana. Ave María Purísima, pecado.